José Luis Paniagua nació San José, Costa Rica el 9 de febrero de 1960. Actor de televisión costarricense nacionalizado colombiano. Participó en más de 15 producciones en nuestro país, destacándose en telenovelas y series como Pasiones Secretas, Unidad Investigativa, interpretando a Luis Carlos Galán, El Último Matrimonio Feliz como Harold Peralta, con el cual obtuvo el premio India Catalina como mejor actor de reparto en el año 2009, el recordado Nostradamus de la segunda temporada de la serie Pandillas Guerra y Paz, y en la película El Niño y el Papá de 1987. Falleció el 6 de mayo de 2013 a causa de complicaciones médicas provocadas por un cáncer de estómago. Fernando Corredor nació en Medellín en el año de 1937, siendo uno de los primeros actores de Colombia que participó en el teatro, la televisión y el cine. Fue uno de los mejores personajes de la televisión colombiana. Pasando de galán a villano, de pobre a rico, Fernando estuvo en producciones como Amor Ciego, Pasión de Gavilanes, la saga Negocio de Familia, Yo amo a Paquita Gallego, Oye Bonita y Tu Voz Estéreo y entre otras. Participó en más de 30 producciones y tuvo un recorrido de más de 50 años. Su última participación en la televisión colombiana fue interpretando a Alfonso Pulgarín en el año 2016, un campesino vecino del personaje Gato Gordo. Falleció el 24 de diciembre de 2016 luego de estar 2 días internados en cuidados intensivos, tras ser atropellado por una motocicleta cuando caminaba por una calle al norte de Bogotá. Moisés Cadavid nació en Bogotá en el año de 1959. Fue un reconocido actor y director de televisión y teatro, hijo de la también reconocida presentadora Dora Cadavid. Participó en varias telenovelas y series como Su Majestad el Dinero, San Tropel, Decisiones, La Tormenta, Madre Luna y La Tentación. Y entre muchas otras como actor de reparto. Falleció el día 23 de octubre de 2016, debido a un cáncer de páncreas. Luego de su muerte, su madre afirmó que su deceso se debió en parte a una nota del programa La Red en el que se afirmaba que Moisés estaba estafando a un joven para ser parte del programa Tu Voz Estéreo, lo cual generó una gran depresión en su hijo y complicó su enfermedad. Adriana Campos López nació Chaparral, Tolima el 27 de febrero de 1978 y murió en Salgar el 3 de noviembre de 2015. Trabajó para las cadenas televisivas más importantes de Colombia, RCN Televisión y Caracol Televisión. Las producciones en las que trabajó se han transmitido alrededor del mundo. Su carrera comenzó en la telenovela Padres e Hijos, cuando tuvo la oportunidad de interpretar por 8 meses a la mejor amiga de Daniela Franco, personaje interpretado por Ana Victoria Beltrán. En 2004, Adriana participó en la producción Te Voy a Enseñar a Querer, protagonizada por Dana García y Miguel Varoni. Este papel de reparto, donde compartió grabaciones con Michelle Brown y Ana Lucía Domínguez. Fue nominada 2 veces a los premios TV y Novelas como Mejor Actriz de Reparto, por su actuación en la serie Vecinos, del canal Caracol, interpretando a Nicole Aguilar. Y su segunda nominación como Mejor Antagonista, por su trabajo en Bella Calamidades, al darle vida a Priscila Cardona. El día de su muerte la actriz de 36 años se encontraba acompañada por su esposo cuando sufrieron un lamentable accidente en el que perdieron el control de su vehículo y cayeron al río Cauca. Alberto Valdiri. Nació en Barranquilla el 14 de agosto de 1959, fue un actor colombiano, que participó en varias series de televisión, telenovelas, más de 20 películas, obras teatrales, cortometrajes, entre otras. Es reconocido por haber participado en series tan famosas como Yo Soy Betty la Fea, Francisco el Matemático, El Fiscal y Todos Quieren con Marilyn. Falleció el 20 de diciembre de 2014 en Bogotá debido a un ataque cardíaco. Alberto es recordado como un hombre con el chiste a flor de piel, un mamagallista, un hombre con gran humor negro pero con un corazón noble. Carlos Muñoz.
Nació el 3 de enero de 1934 en Puente Nacional, Santander. Fue un actor colombiano de cine, teatro y televisión. Participó en más de 40 producciones en la televisión colombiana, entre las que se destacan Pero sigo siendo el rey, interpretando a Adán Corona, Santropel en su papel de Padre Pío V Quintero, obteniendo con estas dos producciones el premio India Catalina como mejor actor de telenovela. Pandillas, Guerra y Paz, donde hizo las veces del senador Forero, Chepe Fortuna, y Casa de Reinas como Jeremías Cabrales, y su última participación en la pantalla chica con En donde carajos está Umaña, personificando a Fidel Daza, el eterno enamorado de la niña Lore. En el año 2015 obtuvo el reconocimiento a su trabajo y trayectoria recibiendo el premio Víctor Nieto a toda una vida. Murió el 11 de enero de 2016 en Bogotá, debido a una hernia que afectó sus pulmones. Frank Augusto Ramírez Mateus nació en Yopal el 12 de febrero de 1939, fue el primero en ser director y actor de cine y televisión colombiano. Tomó clases en la escuela Actors Studio. Años más tarde, se vinculó a Hollywood, donde participó en importantes películas y series. Participó en cerca de 20 telenovelas y al menos 9 películas, entre las que sobresalen Pecados Capitales, donde interpretó a Evaristo Salinas, la saga Negocios de Familia, donde hizo el doble papel de Manuel y Pedro Manrique, en Los Tacones de Eva como Jesús, El Gallo de Oro, en Metástasis como Héctor Salamanca y en la película Cóndores no entierran todos los días, donde personificó al cóndor León María Lozano, que lo hizo merecedor de 4 premios en Colombia y España. El actor falleció en la Clínica Marley de Bogotá a los 76 años de edad, debido a un cáncer y mal de Parkinson. Teresa Gutiérrez nació en Bogotá el 25 de octubre de 1928. Fue una de las primeras actrices colombianas de televisión, considerada como uno de los principales íconos de la pantalla chica, que marcó varias generaciones, por haber participado en una gran cantidad de telenovelas. Empezó a trabajar a los 14 años cuando su padre, don Fernando Gutiérrez Riaño, le dio trabajo en su radioemisora. Participó en más de 50 producciones, en las que se destacan su interpretación en la telenovela La Abuela, en la que hizo el papel de Brígida de Paredes, Pedro el Escamoso representando a Pastora Gaitán, Los Reyes personificando a Doña Flor, Dora la Celadora, El Inútil y Juliana Qué Mala Eres, entre otras. Teresa es madre de los actores María Margarita Giraldo y Miguel Varoni, y abuela de las actrices Magida Isa y Jordana Isa. Murió el 9 de marzo de 2010 en su residencia en Bogotá por causas naturales. Bernardo Antonio Duque Chamí, mejor conocido como Bernie, nació en Sincelejo el 17 de septiembre de 1973. Bernie se desempeñó como locutor, actor y arreglista musical. Tuvo varios papeles en telenovelas como El Precio del Silencio, No renuncies Salomé, Super Pa, y en Los Tacones de Eva. En abril de 2011 se vincula a Caracol Televisión, siendo parte del programa El Precio es Correcto. Lidió durante casi toda su vida con un cáncer, hasta que en agosto de 2012 manifestó con alegría haber superado esta terrible enfermedad. Pese a esto, a mediados del año 2013 el artista volvió a recaer y fue internado en una clínica en Bogotá, y falleció el 9 de julio del año 2013 debido a un linfoma. Siempre será recordado como una persona alegre y con un gran positivismo y amor hacia la vida. Lina María Marulanda Cuartas nació en Medellín el 15 de mayo de 1980, y fue una top model, presentadora y empresaria colombiana. A los 12 años, comenzó su carrera como modelo en su ciudad natal Medellín. Su debut como presentadora fue en el año 2002 en el noticiero CMI. Posteriormente, ingresó en 2003 a Caracol Noticias, en el cual presentaba la franja de entretenimiento junto a las también presentadoras Margarita Ortega y Adriana Arboleda, y con el presentador Iván Lalinde. Condujo el reality show Desafío 2007 del canal Caracol e hizo también parte de La Hora del Regreso de la W Radio. Fue imagen publicitaria de importantes marcas de ropa, alimentos, accesorios, librerías y apareció en importantes revistas como Soho, Don Juan y Cromos. Se sumió en una profunda depresión que lamentablemente desencadenó en su suicidio el día 22 de abril de 2010 en el edificio en el que vivía en Bogotá.